vas a sobrevivir, pero el futuro de tu hermana no puede esperar. Yo estaba acostada en una cama de hospital después de una cirugía, mientras ellos sonreían en selfies desde la mudanza de Julia a su dormitorio universitario. No sabían que yo ya estaba harta de ser su plan de respaldo. Hola, soy Clara, tengo 28 años, y he pasado la mayor parte de mi vida siendo el plan B para mi hermana dorada, Julia, de 21. Lo que estás a punto de leer es el punto de quiebre. El día que todo se rompió no fue cuando olvidaron mi cumpleaños, ni cuando usaron mi fondo universitario para pagarle a Julia su viaje de verano al extranjero. No, fue el día en que yo estaba en una cama de hospital, recién operada, y mis padres prefirieron tomarse selfies en el dormitorio de Julia antes que estar conmigo. Ahí fue cuando decidí que jamás volverían a tener una parte de mí. Hace 2 meses me tuvieron que operar para quitarme un quiste ovárico que ya estaba en un punto peligroso. No debía ser gran cosa, una cirugía de rutina, pero las cosas se complicaron. El quiste se reventó antes de tiempo, perdí mucha sangre, y terminé necesitando una transfusión de emergencia. Estuve 2 días en recuperación. Nadie me esperó en la sala, no hubo llamadas, ni mensajes, nada. Mientras tanto, Julia se mudaba ese mismo fin de semana a su dormitorio universitario. Mis papás me dijeron, iríamos, pero lo de Julia es urgente, tú vas a sanar. Su inicio de clases es una vez en la vida. Como si casi morirme fuera algo que me pasa todos los lunes. Una enfermera hasta me preguntó si estaba peleada con mi familia. Así de ausentes estaban. Traté de reírme, pero me pegó fuerte. Incluso extraños veían lo que yo me negaba a aceptar. Ese fin de semana, mis papás subieron historias a Facebook e Instagram, selfies con Julia, decorando el dormitorio. Hashtags como almohadilla mamá orgullosa, almohadilla nuestra niña, almohadilla familia primero. Mientras tanto, yo apenas podía incorporarme, presionando el botón de morfina. Fue la primera vez en mi vida que me sentí verdaderamente sola, no solo sola en el cuarto, sola en el mundo, y lo peor, es que ni siquiera me sorprendió. Desde niña, yo era la fuerte, así me llamaban, mis papás, mis tías, hasta los vecinos. Si Julia se raspaba la rodilla, era una emergencia. Si yo tenía fiebre o necesitaba puntadas, me decían que aguantara. Y no solo era lo físico, Julia batallaba en la escuela, así que le pagaron tutores y especialistas. Yo sacaba puros dieces y me decían que no necesitaba atención, porque ya estaba bien. A los 17, me aceptaron en una universidad en otro estado con una beca parcial. Mis papás dijeron que no podían ayudar con el resto porque estaban guardando para el futuro de Julia. Que ella necesitaba más ayuda. Así que me endeudé, trabajé de noche y me gradué con honores. Julia, en cambio, fue expulsada de su primera universidad y le pagaron una segunda oportunidad en una privada, todo cubierto. Pensé que tal vez, cuando me independizara, todo se equilibraría. Pero no fue así. Regresando al hospital. Me dieron de alta después de 4 días, pedí un Uber a casa. Al llegar a mi departamento, vi una canasta de frutas en la cocina, sin tarjeta, sin visita, sin llamadas. Después supe que la mandó Julia. Mi mamá le dijo, manda algo pequeño para que Clara no se sienta ignorada. ¿Ignorada? Yo era un fantasma en su mundo. Y entonces hice algo que jamás había hecho, dejé de contestarles. Al principio, ni se dieron cuenta. Pasaron 4 días hasta que mi papá me mandó un mensaje preguntando si todavía estaba recuperándome o si ya estaba dramatizando. Mi mamá escribió, Julia está preocupada porque estás molesta otra vez. No hagas este numerito emocional, tú eres más fuerte que eso. Ahí me cayó el 20, no solo me habían descuidado, me culpaban por sentirme mal, mis emociones no valían, mi dolor era una molestia. Así que los corté, sin drama. Los bloqueé, teléfonos, redes, todo, no quería una pelea, quería paz. Y por fin tuve paz, por 2 semanas. Hasta que Julia llegó llorando a mi puerta. Me rogó que perdonara a todos, trajo cupcakes, como si eso borrara años de favoritismo. Cuando le pregunté si creía que lo del hospital estuvo bien, dijo, no es que no te amen, es solo que yo los necesitaba más ese día. Creo que algo en mí se rompió en ese momento. Le dije, tranquila, que no necesitaba pasteles ni disculpas. Necesitaba una familia que me tratara como persona, no como su red de emergencia. Se soltó llorando más fuerte, dijo que estaba siendo cruel, que mi mamá tenía ataques de ansiedad por mi silencio, que mi papá no estaba comiendo, que yo estaba destruyendo a la familia. La miré directo y le dije, no, solo dejé de sostenerla yo sola. Y le cerré la puerta. 3 días después,
Mi mamá me mandó un correo, largo, lleno de culpa, que los padres a veces tienen que tomar decisiones difíciles, que quizás sí priorizaron a Julia, pero era porque ella era más frágil. Que yo siempre fui fuerte, siempre capaz. Y por eso pensaron que no necesitaba tanto apoyo. Terminó el correo con: por favor ven a Acción de Gracias. Julia se va a romper el corazón si no vienes. Volvamos a ser una familia. Me quedé viendo esa última frase un buen rato. Volvamos a ser una familia. Como si alguna vez me hubieran incluido de verdad. Y ahora, Acción de Gracias es en 2 días. Mientras ellos planeaban una cena familiar acogedora, yo estaba planeando otra cosa. No iba a sentarme en su mesa, pero sí iban a saber de mí. Solo que no tienen ni idea de lo que estoy a punto de hacer. Esa mañana desperté con silencio, sin alarmas, sin mensajes, sin llamadas de chantaje emocional. Ya los había bloqueado desde hacía una semana, después de ese patético correo. Por primera vez en mi vida, no estaba celebrando con gente que solo me veía como la hija de repuesto. Pero eso no significa que no estuviera haciendo algo. Pasé la última semana preparando un regalo diferente para mi familia, uno que podían abrir juntos, justo en la cena. Les escribí una carta. No era una rabieta, ni un grito desesperado por cariño. Era una bomba de verdad. Una que podían leer mientras se servían el pavó y fingían unidad familiar. La programé para que llegara al correo de mi mamá a las 4 de la tarde, justo antes de cortar el pavó. Asunto del mensaje: ya no tienen derecho a llamarme familia. En la carta solté todo. Cómo me usaron, me ignoraron, y me dejaron vacía emocionalmente. Cómo vaciaron mi fondo universitario para el viaje de idiomas de Julia a España. Y luego me dijeron que debía sentirme feliz por sus oportunidades. Cómo, mientras yo lloraba en el hospital, no era por el dolor, era por darme cuenta que pude haber muerto. Y ellos ni cuenta se habrían dado por tomarse una selfie. Hasta les enumeré todas las veces que los rescaté, como cuando mi papá no pudo pagar el seguro y le mandé $1,200. O cuando Julia chocó su coche y usaron mis ahorros para cubrir el deducible, solo esta vez. No escribí para que cambiaran de opinión. Escribí para que por fin entendieran lo poco que significaba para ellos, y que no iba a regresar. Pero el verdadero caos vino al día siguiente. Aparentemente, Julia abrió el correo mientras todos seguían sirviéndose y riendo con sus copas de vino. Y según me contó mi prima Nora, lo empezó a leer en voz alta como si fuera chiste, esperando que todos se rieran. Pero no lo hicieron. Entre más leía, más se callaba la sala. Entre más específico era todo, más culpables se veían. Mi tío se volteó hacia mi mamá y le preguntó: ¿es cierto esto? Y mi mamá, por primera vez en su vida, no tuvo una excusa perfecta. Solo dijo: no sabía que se sentía así. Pero luego Nora soltó la bomba. No lo sabías porque nunca te importó preguntar. Según me dijo, Julia salió llorando, gritando que yo estaba arruinando todo. Mi papá me llamó una malcriada egoísta. Pero mi mamá, solo se quedó ahí, temblando. Y eso fue solo el comienzo. Días después, me llegó un mensaje, no de ellos, claro, sino de mi tía Rachel. Me dijo que leyó la carta, Nora se la había reenviado. Que le dolió muchísimo darse cuenta de todo. Me pidió perdón por no haberlo notado antes. Y me invitó a pasar Navidad con ella y su esposa, para que no estuviera sola. Fue la primera muestra real de cariño que recibí de alguien de la familia, y significó más de lo que imagina. Pero lo más inesperado pasó una semana después. Me llegó una notificación de mi cuenta de préstamos estudiantiles. Pagados. Todos. $28,000. Pensé que era un error. Pero al llamar, me dijeron que los había pagado un tercero. Al día siguiente, llegó una tarjeta por correo. Sin nombre, solo una frase. No podemos cambiar el pasado, pero tal vez podemos dejar de empeorarlo. Sé que fue mi mamá. Tenía que ser ella. Pero ¿sabes qué? Eso no arregla nada. Estoy agradecida. Sí, lloré. Pero no de perdón. Lloré porque por primera vez, vieron el costo real de sus decisiones. Les tomó casi perderme, romper todo, y ser expuestos públicamente, para mover un dedo por mí. Eso no es amor. Eso es culpa. Julia, en cambio, no cambió. Publicó un rant en redes, llamándome amargada, y diciendo que le tenía envidia por su éxito. ¿Éxito? Ha estado en 3 universidades en 4 años y la expulsaron de 2. Su éxito está financiado por la misma gente que me dejó sola en un hospital. No le respondí, ni a ella,
ni a nadie. Pero pasó algo increíble. Gente empezó a escribirme en privado, amigos de la infancia, primos con los que no hablaba hace años, incluso una maestra de la prepa. Me decían cosas como, siempre me pareció raro cómo te trataban. Lamento que lo hayas vivido sola. Mereces paz. Y por primera vez en mi vida, no me sentí invisible. Me sentí escuchada. Han pasado 3 meses desde que los corté. Mi departamento está más tranquilo. Sí, las fiestas se sienten raras sin el caos de antes. Pero hay una paz real al saber que ya no estás fingiendo. Que ya no te sientas en una mesa donde solo te invitan a sonreír y quedarte callada. Empecé terapia. Volví a pintar, algo que dejé cuando mi mamá me dijo, eso no es una carrera de verdad, mejor se practica como Julia. Y empecé a ahorrar para viajar. A algún lugar solo para mí. Sin culpa, sin agenda, sin impresionar a nadie. A veces pienso en esa cama de hospital. Como el techo parecía caerse. Como la enfermera me tomó la mano cuando lloré. Como apretaba el celular, esperando una llamada que nunca llegó. Pero esa versión de mí, rota, chiquita, esperando, ya no existe. Ellos no lo sabían en ese momento, pero cuando eligieron una selfie en un dormitorio por encima de mi vida, me dieron un regalo. Libertad. Porque cuando tu propia familia te trata como una sombra, ya no persigues la luz. Te vuelves la